Hola, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo están, gente? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión estamos en un nuevo episodio. En este caso, pues es un tema que ya pues había tenido ganas de tratar. Es de estética y pues más específicamente hablando, pues la idea es hablar de la estética en contemporánea y el arte como un acto cercano a la espiritualidad. Y para ello nos acompañan dos invitadas muy especiales. Una de ellas es la maestra Italia Miranda, tiene una maestría en Historia del Arte, y la doctora Ceci Sabido, con un doctorado en Filosofía. Y pues bueno, como ya es costumbre, yo prefiero que se presenten para que pues, mencionen si tienen proyectos, un poquito más de su trabajo. Paso el micrófono a Miranda. Muchas gracias, Aaron. Así es. Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco mucho por invitarme a este proyecto. Efectivamente, yo soy maestra en Historia del Arte, más específicamente en el área de fotografía, sobre todo fotografía de violencia. Ese es el área en la que yo me especifico. De licenciatura, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación, y proyectos, pues, híjole, muchos inconclusos, pero finalmente todos van siempre con el objetivo de la fotografía, ¿no? Siempre va hacia allá. Actualmente me encuentro escribiendo un libro, un ensayo, para hablar precisamente de esta línea de evolución que se tuvo desde la primer fotografía de guerra que se tomó con la invasión estadounidense hasta lo que hacemos actualmente, ¿no? Con la nota roja, el fotoperiodismo, la fotografía documental. Eso es en lo que actualmente estoy trabajando. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Sabido. Yo soy filósofa de profesión y teatrera también por vocación. Me gusta mucho todo el ámbito artístico, y desde que empecé a trabajar y a estudiar filosofía, me dediqué específicamente a los temas de estética como mi gran pasión. Aunque empecé por la parte de la estética, bueno, la poética aristotélica, y eso me ha llevado también a otros temas de filosofía en México, filosofía novohispana, que son las áreas en las que hoy me desarrollo más en el ámbito de la investigación. Sin embargo, pues sigo adelante con el tema. Estoy ahorita dando la clase de estética, la cátedra de estética en la UASLP, en la Facultad de Filosofía, a la cual los invito a acercarse a todos. Y también ahora tenemos el gusto de anunciar que estamos creando un grupo de teatro para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Es lo que estábamos haciendo ayer, sí. Y entonces pues ya, vamos a empezar con este proyecto. Ya tenemos un par de semanas trabajando y espero que dure muchos años. Sí. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, también tenemos aquí a una integrante y un integrante de mi clan. No sé si gustan presentarse. Paso micro. Bueno, Hola a todos y todas, yo soy Edith, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y pues también estudio filosofía y estoy contenta de estar en este podcast. Gracias. Hola, yo soy Hugo, supongo que ya me han escuchado antes, aquí con Aarón. Yo también soy estudiante de filosofía, estoy en 6º semestre y pues nada, los invito a igual acercarse un poco más a la licenciatura en filosofía, a la facultad y a todas las carreras que hay por ahí. También invitarlos al proyecto de la duda, la divulgación filosófica, que vayan al siguiente café, 18 de marzo, a las 5:30 en Casa Bauen. Vamos a hablar sobre el pensamiento religioso y si es necesario que nosotros necesariamente necesitemos de un ente divino para poder realizarnos. Y pues bueno, también el día 14 de marzo a las 5 de la tarde en el edificio central de la USLP, en el patio de la Autonomía. Los esperamos ahí, también vamos a andar para que debatiendo si la filosofía es útil hoy o no es útil. Yo voy a hablar de perspectivas
animalistas y cómo debería de influir la filosofía en políticas públicas relacionadas a estos temas. Y también mi compañero Andrés, que hoy no pudo venir, pero también va a andar ahí y los esperamos. Sí, chale Andrés, sí te esperábamos. Bueno, ahí desviándome un poquito del tema, mencionabas de tu trayectoria, algo así como de fotografía violenta o de la violencia. ¿Podrías explicar un poquito de qué se trata? La verdad me dio mucha curiosidad. Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues inicialmente el proyecto inició con los años en los que realmente, por así decirlo, objetivamente hubo una guerra contra el narcotráfico con el inicio de la presidencia de Felipe Calderón. En este momento pues hubo demasiada violencia y él en algún momento plantea e incluso le solicita a los medios de comunicación que dejen de estar subiendo, publicando, imprimiendo fotografías extremadamente violentas, porque eso generaba y normalizaba la violencia para nosotros mismos, ¿no? Como sociedad, y al mismo tiempo pues creaba que los medios sacaban los nombres de los policías o militares que en ese momento habían estado implicados en los hechos, y los narcotraficantes pues se iban en contra de sus familias, ¿no? Aunque ellos ya estuvieran muertos, se iban en contra de las familias. Él hace este llamado a los medios de comunicación y muchos medios de comunicación cumplieron con con esta promesa de paz, por así decirlo. Sin embargo, los fotógrafos no dejaron de hacer ese documental, ¿no? De estar tomando las fotografías de los asesinatos, de las ejecuciones, etcétera. Y precisamente pues se quedan con un gran bagaje de imágenes guardadas en sus archivos, cosa que después, una vez que Felipe Calderón sale del gobierno, comienzan a publicar y que se vuelven, gracias a las redes sociales, pues muy mediatizadas y llegan incluso a ganar premios como el Photopress, ¿no? Que es como de los premios más importantes en estética fotográfica. Y se nota, gracias a este momento en el que se guardó la imagen y no era publicada, que los fotógrafos comenzaron a desviar su mirada, ya no tanto por el hecho de tener que hacerla noticiosa, de tener que hacerla amarillista, de tener que simplemente estar publicando y sacando gran cantidad de imágenes, sino que comenzaron a hacerlas más estéticas, incluso creando en ellos una, pues sí, por así decirlo, una estética de la violencia que finalmente concuerda con muchas fotografías que se habían tomado anteriormente, completamente montadas, estilizadas, creadas por artistas. Entonces pues se ve una influencia ahí de estas personas fotoperiodistas que en muchas ocasiones ni siquiera tienen conocimientos de fotografía, influenciadas por artistas. Y se crea ahí un nuevo, por así decirlo, así lo bautizó, ¿no? Nuestro crítico artístico experto, el fotodocumentalismo o el documentalismo de fricción, que es esta fotografía que se generó en este acontecimiento, pues político y social para nosotros. Ok, no, está muy interesante. Bueno, por lo que entendí, o sea, entonces llegó un punto en el que ya, o sea, dejaban de verlo como de esta forma mediática. Así es. Y ya como que de ahí, a partir de ahí nace como ya como esta cuestión, digamos, artística de ese tipo, de esa categoría de fotografía. Uh-huh. O sea, que es la fotografía, ¿cómo? ¿De violencia? Fotografía de violencia, así es. Fotografía de violencia, ok. Y bueno, a mí aquí justamente esto me hace recordar a ayer de cómo le preguntaba, bueno, la pregunta que le hizo a Hugo, que es ¿cuál es la diferencia entre arte y estética? A mí me gustaría partir con eso porque creo que fue muy, muy interesante, la verdad. Entonces paso el micrófono a la doctora Ceci. Gracias. Bueno, primero quiero comentarle a la maestra Italia que me da muchísimo gusto conocerla. Yo estoy formando parte de un proyecto que, es una maestría que se llama Maestría Interdisciplinaria en Estudios de Paz. Y yo estoy trabajando con dos profesores en varios temas. Uno es en retórica con el doctor José Antonio Motilla, y con el doctor Juan Pablo Meneses estoy trabajando una materia que nos gusta mucho que se llama
arte como manifestación del conflicto y construcción de la paz. Y justo recientemente varios proyectos que nos presentaron nuestros estudiantes tenían que ver con fotoperiodismo, específicamente denuncia de violencia. Entonces yo creo que nos encantaría que nos acompañaras un día, claro, porque precisamente, y ahí lo voy a ligar, tiene mucho que ver con cómo entendemos la vida y cómo la representamos, cómo la comunicamos y cómo nos transmitimos nuestros valores, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades más profundas. Comentaba ayer de una manera meramente didáctica relacionada a los contenidos que estoy viendo con Hugo en la materia de estética, una diferencia básica entre estética y arte, porque la estética refiere sobre todo originalmente a la vivencia de una experiencia que tiene una serie de estímulos sensibles y que tiene que ver con el espectador, con cómo lo recibe y lo vive el espectador. Esta serie de estímulos sensibles que tienen un contenido que es profundamente antropológico. ¿En qué consisten estos contenidos? Bueno, vamos a hablar de distintos niveles de contenido, ¿no? Desde una presencia placentera, bella a la vista, ¿no? Bonita, podríamos decir, hasta hablar de algo profundamente manifestativo de la intimidad humana, del dolor, de la necesidad humana, de su necesidad de trascendencia. Entonces, podemos hablar de distintas realidades estéticas que el hombre encuentra y que experimenta, ¿no? Con la cual vive una experiencia que le da significado en la vida. Entonces, las experiencias estéticas pueden tener muchísimos tipos de realidades que pueden ser naturales, artificiales, que es muy distinto al arte, porque el arte ya tiene un compromiso específico de participación del hombre en la generación de esa realidad, de ese contenido, de ese trabajo. O sea, el arte está hecho por el hombre, para el hombre, con una inteligencia que la configura, con un lenguaje convencional que se comparte o que se plantea, porque justo el arte tiene el buen gusto de crear nuevos lenguajes o de proponer nuevos lenguajes y compartirlos. Entonces, no necesariamente todo lo estético es artístico, aunque prácticamente sí se puede decir. Yo nunca digo en absoluto nada, porque hay que irse con cuidado, pero sí se puede decir que lo artístico es estético. Entonces, hay que distinguir mucho las perspectivas de la apreciación o del encuentro, más bien de la vivencia con lo estético, que las expectativas o las perspectivas del arte y del artista. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, estamos sujetos a experiencias estéticas, pero no todo el mundo es creador o no todo el mundo es productor y no toda la realidad es arte. Creo que me queda algo claro. Sí, por favor. Gracias. O sea, entonces, puedo decir que, digo, no sé, o sea, sintetizándolo, o sea, que la estética es, o sea, digamos que es todo, pues sí, como lo mencionó, todo lo que nos produzca alguna emoción, sensación, sentimiento. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, esta taza puede ser algo estético. ¿Por qué? Porque, y de hecho ayer lo comentaba, ¿no? Fenomenológicamente, pues, o sea, produce algo, ¿no? Sin embargo, el arte, por lo que entendí que explicó, es ya justamente como agarrar de esta realidad, o sea, el ser humano, para crear ya algo que intencionalmente lo encaminamos a provocar algo. O sea, sí lo entendí. No sé si entendí bien. Ay, gracias. Te pondré un ejemplo que acaba de surgir. Me pones el ejemplo de una taza. De hecho, esta taza es lo menos yo que puede existir porque es una taza gris y a mí me gustan los colores, pero el destino quiso que tuviera tazas grises. Entonces me dices, esta taza podría ser estética, pero en ese momento te moviste y sonó la cuchara. Eso estéticamente
es un estímulo mínimo. Pero si yo utilizo tu taza y con este sonido empiezo a utilizarlo y a modularlo y a crear un estímulo, estoy haciendo arte a partir de un suceso. Entonces, el artista lo que hace es escuchar esto y decir, de aquí puedo crear. Sí, o sea, ahí ya, o sea, una musicalidad ahí. Exactamente, porque el sonido le estimula, le genera ideas y dice, de aquí, ahí hay un sonido que me resulta agradable, interesante, voy a investigar. ¿Qué puedo hacer con este sonido? Y entonces empieza a crear porque hay algo que quiere decir o que quiere transmitir. Entonces, estético es todo, hombre, sí y no, porque un solo sonido de una cuchara de entrada podría no decir nada, ¿no? Pues un estímulo, sin más, pero cuando tú encuentras a través de ese suceso un ejemplo, lo utilizas y entonces empiezas a crear a través de él. Creo que ahí hay una diferencia interesante, ¿no? Sí. Ok, sí, entonces creo que sí entendí. ¿Alguien quiere aportar, no sé, algo más, una idea? ¿No? Bueno, fuimos a una pequeña pausa, pero estamos de regreso y bueno, fuera de micrófono platicábamos un poco sobre el campo de la maestra Italia respecto a la, fotografía de violencia, poniendo un poco en contexto sobre cómo esta cuestión como de fotografiar, pues sucesos violentos ya se volvió más una cuestión pues de amarillismo y ya no se ve tanto como con un trasfondo, ¿se le puede llamar artístico? Más bien la situación fue diferente, con la historia o la línea del tiempo que tenemos de la fotografía, comienza completamente como algo documental. Incluso no comenzó como acontecimientos artísticos, ya fue eso una influencia más después. Pero entrada el amarillismo, cuando comenzamos a ser amarillistas, pues sí, fue completamente una cuestión económica. La venta del morbo, ¿no? Y estas Alerta Roja y todas estas revistitas, suplementos periodísticos que salían, que jugaban verdaderamente pues con el cuerpo humano, ¿no? O la violencia o las desgracias de algunas familias que pues eran bastante salvajes. Incluso mi abuelita, por ejemplo, recuerdo que las escondía, ¿no? Las compraba, pero las escondía. O sea, era como, no, esto no lo pueden ver nadie. Sí. Entonces, pues era el morbo. Y más bien ellos comienzan, gracias a que ya no pueden publicarlo o que se les solicita que no lo publiquen, gracias a que se estaba creando en la sociedad una normalidad de violencia que afectaba ya no únicamente a las personas implicadas en el narcotráfico, sino alrededor. Les iba a comentar justamente que Rosana Reguillo por ahí escribe, me parece, un artículo titulado Esquirlas del México actual, algo así. Igual luego les paso bien el dato para que lo pongan por ahí en las notitas. Y ella habla ahí sobre algunos acontecimientos, por ejemplo uno en el que un grupito de niños menores de edad, menores de 12 años, están jugando a los narcos. Y resulta que el juego es levantar a uno de ellos, ¿no? Un grupo era narco y el otro iban a levantar al chiquito, pues lo levantan y terminan asesinándolo. En el juego, o sea, ellos no eran, sus papás no tenían nada que ver, completamente inocentes. Y en este juego de crear violentamente su propio juego de la realidad, pues terminan asesinando al niño. O sea, sí, o sea, realmente, o sea, ¿lo asesinaron de juego o realmente? No, lo asesinaron de juego, pero en verdad, pero... o sea, el niño terminó pues muerto. Sí, o sea, y encontrado, como regularmente vemos en los periódicos, que encuentran a los narcos, ¿no? O a las personas que están metidas en este proceso económico. Y la situación era esa, ¿no? Que estaba generando tanta violencia en la sociedad que se solicita a los medios de comunicación, pues que no sea tanto. Digo, sabemos ya la realidad en la que estamos viviendo, para qué estarla reflejando y reflejando y reflejando, sí, claro, generando esta normalidad de la violencia, que finalmente actualmente la vemos en todos lados, ¿no? Digo, series, películas, arte incluso, digo, en todos lados.
Y los artistas, los fotógrafos, más bien dicho, los fotógrafos de prensa se quedan con tanto documento y empiezan a no tener un uso realmente para él, que comienzan a darle un giro y entonces el giro comienza a ser estético. Okay. Pasamos más bien de lo que fue el amarillismo a una creación más artística. Darle un nuevo sentido. Un nuevo sentido. Okay. Sí, o sea, sí me parece... Bueno, a mí sí me parece necesario porque sí, justamente creo que ya... Inclusive nos metemos en terrenos psicológicos porque pues o sea el trauma que puede causar, o sea no todas las personas pues son capaces de ver imágenes así de gráficas, ¿no? Personalmente a mí no me gusta porque me roba mucha energía realmente, es como de que ay no, o sea qué gacho, ¿no? Y el hecho de justamente como mencionas estar normalizando esto, dices, o sea sí, lo vemos en series, yo veo anime, en anime se ve muchísimo esto del gore. Sin embargo, ya como que esta infoxicación, o sea, tanta información, o sea, una tras otra, creo que sí, o sea, como que a nivel, vaya, individual, es como de que no, ya no soy capaz de procesar tanto esto, ¿no? Entonces, tal vez justamente este juego de estos niños es un síntoma social, ¿no? O sea, pues de toda esta, sobreinformación que hay, ¿no? Se me ocurre agregar eso. No sé qué más. Yo, justo al respecto quería comentar el ejemplo que nos comenta la maestra Italia. Me recuerda la teoría que desarrolla un psicólogo americano que se llama Philip Zimbardo, que le llama el efecto Lucifer. Muy probablemente hayan oído hablar de un famoso experimento, el experimento de Stanford, en el que ponen a un grupo completamente aleatorio de jóvenes a trabajar como carceleros y presos. Y durante un fin de semana, más o menos, los encierran en de hecho, en unas oficinas de la misma facultad, o sea, no era nada extraño. Y les dan los distintos papeles y tienen que detener el experimento porque empiezan a desarrollar los carceleros excesiva violencia y los jóvenes que eran presos empiezan también a generar distintos mecanismos de defensa, de autoagresión, en fin, ¿no? Empezaron a derivar en muy poquito tiempo, empezaron a suceder cosas muy extrañas y eso me recuerda. Bueno, todo esto se documentó y es un caso muy estudiado y después se analizó con la forma en la que se condujeron unos soldados cuando llegaron a la prisión de Abu Ghraib y estudió todo esto Zimbardo y hizo una comparación entre su experimento y este hecho real. Y yo recuerdo en una ocasión que hice un ejercicio de teatro, estaba montando Los Miserables y tenía yo toda una dinámica para generar la relación entre los presos con los que va Jean Valjean y los soldados, los guardias, porque era muy importante para el montaje que estábamos generando crear esta dinámica de la relación de los presos, quién es el personaje principal, que es Valjean, y quién es Javert, que es el guardia que después lo va a perseguir. Y entonces a partir de la creación de una dinámica hicimos lo mismo, ¿no? Pusimos unos grupos de chicos, eran muchos actores, y los pusimos en filas como si fueran los presos y los guardias los iban guiando, ¿no? Los presos ni siquiera estaban amarrados, tenían una cuerda y tenían la mano, nada más detenían la cuerda con la mano, ni siquiera estaban amarrados. Y empezaron a generar unas dinámicas de odio al que está enfrente, odio al que está atrás porque se detienen, me paran, odio al que me llama, el que me ordena, y el que los está ordenando empieza a sentir poder sobre ellos. Hicimos un ejercicio muy interesante después de diálogo sobre cómo había sido la experiencia y para mí fue impresionante ver cómo se cumplía esto que pasa con Zimbardo. Y me deja ver también cómo en la naturaleza humana, a la hora de jugar ciertos roles, podemos pues sí, asociar y generar estas dinámicas de violencia, con lo cual resulta verdaderamente responsable, es decir, es un acto de responsabilidad, el cuidado que tenemos de fomentar estas imágenes que normalicen la violencia. No se trata de negar
que la gente conozca la realidad, y de hecho ese es uno de los grandes valores que yo reconozco a la fotografía documental, sobre todo en cuestiones de violencia, porque precisamente nos permiten memoria y reconocimiento, pero creo que debemos tener una enorme responsabilidad con respecto a aquello que publicamos, el modo, el contexto en que se publica, y también aquello que consumimos, porque tú lo señalabas muy bien, Aarón, tenemos que educar nuestra sensibilidad y muchas veces nos sometemos indiscriminadamente a imágenes que luego nos generan una impresión desagradable. Recientemente, y esto es mi último comentario sobre esto, recientemente como saben, rescaté a una perrita calúa, y para ello me sumé a un grupo, es muy interesante, la verdad hacen una labor extraordinaria de rescate y cuidado de los perros que están por toda la ciudad de San Luis Potosí. El grupo es muy dinámico y están todo el tiempo ayudando y rescatando perros, pero muchas veces suben fotos de los perros en unas condiciones verdaderamente dolorosas, de violencia, a veces tienen miembros amputados, sí, ahí está video. La cara rota, unas cosas horribles, sí, que nos van subiendo ellos para decir, mira, está el perrito en tal lugar, hay que llevarlo, ¿verdad? Y para avisarle a los veterinarios y ver quién los puede atender. Entonces hay veterinarios en el grupo y están trabajando de una manera increíble, ¿no? Pero yo recuerdo que una noche cerré los ojos y vi claramente, estaba en duermevela, y vi claramente la imagen de calúa con la nariz pelada, ¿no? Despellejada. Y abrí los ojos y dije, no puedo seguir viendo esas imágenes, me están afectando muchísimo. Entonces, por un lado, sí es una labor muy noble, pero yo misma tengo que generar una economía. ¿Qué interesa? ¿Qué no? ¿Qué me sirve y qué no? Porque es mi sensibilidad, ¿no? No sé si esto tenga para ustedes algún sentido, pero creo que vale la pena considerarlo. Porque sí hay que denunciar. La fotografía de violencia es valiosa porque nos dice qué está pasando, no nos deja en un mundo mágico de color, sino que nos recuerda que el que está sufriendo es un hermano, una persona como nosotros, cualquier vecino está siendo víctima de violencia y podría ser tú. Y en ese sentido no podemos permitir que siga sucediendo, tenemos que detenerlo, condolernos, ser empáticos, pero tenemos creo que la estética encuentra la forma de denunciar con claridad, sin morbo. Y allí creo que entra el tema de la espiritualidad, cuando lo que logras captar es la dignidad y no la indignidad del cuerpo violentado. Y esa es la gran elocuencia que tienen los fotógrafos documentales y lo que hace también que todo este trabajo que han realizado sea tan valioso y tan importante. Es decir, no es morbo por morbo, no es someterte a la violencia para verla porque no voy a esconder el periódico, ¿no? Allá en la Ciudad de México teníamos el Alarma y se decía que cuando llegaba el fotógrafo del Alarma todavía llegaba y destazaba más el cuerpo, ¿no? Para hacerlo más... Lo movía, sí, exactamente, ¿no? Para hacerlo todavía más exagerado. Pero puedes seguir por mi hermano. Perfecto. Más fotografiable, pero sí, claro que deformaban la realidad, ¿no? De una manera terrible, deformaban la realidad y además ya no digo todo lo que implicaba en la parte del procedimiento que hoy sería impensable, ¿no? Pero no necesitamos maquillar la violencia. Completamente de acuerdo. Incluso, bueno, vale la pena mencionar que los fotógrafos, antes de pasar como a esta parte completamente estética o artística, comenzaron únicamente por ponerse ciertas normas, ¿no? Para no tocar con las sensibilidades. Perdón. Pausa. Mejor pausa. No. Vale la pena mencionar, justo ahorita con lo que estaba comentando la doctora Ceci, que los fotógrafos no se fueron como en ese plan de ya no publicar, ¿no? Primero comenzaron con ciertas reglas, no fotografiando niños, por ejemplo, mujeres embarazadas. Esa era como la primera regla. Luego comenzaron con ya no nada de mujeres, únicamente pues hombres, ¿no? Luego no personas civiles, únicamente personas que estuvieran implicadas en los hechos violentos, ¿no? Pero también vale mencionar esto que mencionaba respecto a la situación que deja claro, por ejemplo, para los familiares, ¿no?
porque también para los familiares, incluso en un momento inicial yo pensaba, bueno, pues para ellos debe ser tortuoso ver imágenes así de sus familiares, pues asesinados, acribillados, ejecutados, escenas de violencia total. Sin embargo, ya una vez que me acerqué a los familiares que habían encontrado así estas imágenes, ellos agradecían haber visto a sus familiares en esos momentos. O sea, uno podría creer que fue lo contrario, sin embargo ellos agradecían que el fotógrafo se hubiese acercado, que hubiese tomado las imágenes, y más adelante también, así como fue como avanzando esta situación, que ya no las tomaban ni las volvían amarillistas, sino que ya las tomaban con respeto, con empatía, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando. Entonces sí fue, pues ha ido como evolucionando. Sí, yo de ahí, justamente en esta parte que mencionas de que los familiares, bueno, sucedía lo contrario a lo que podríamos creer normalmente, de que los familiares agradecían ver las fotos, ¿sí, no? O sea, ver las fotos, vaya, violentas. Sí. Ok, ahí me acuerdo mucho del primer podcast que grabamos, fue con un psicoanalista. Saludos, Alberto, sí, por si escuchas esto. Este psicoanalista nos explicaba de cómo justamente esta cuestión de no saber qué pasa con tu familiar es muy desesperante. O sea, de hecho nos explicó un tipo de secuestro, no recuerdo cómo se llama, no me acuerdo si secuestro forzado o algo así. O desaparición forzada. Ajá, desaparición forzada, exactamente. Sí, en donde no se deja absolutamente ningún indicio. O sea, ni una carta, nada. Entonces los familiares no saben nada. Entonces, imaginándome como que en el lugar de estas familias que ven fotos, es como que, bueno, o sea, ay, sí es violenta, pero al menos ya sé, ¿no? O sea, que como falleció, que le sucedió, ¿no? Entonces, pues sí, me imagino que debe ser muy desesperante no tener nada, ¿no? O sea, por eso me imagino que, pues, fue esta reacción de la familia. Y bueno, yo quería agregar eso, de un poco de psicoanálisis. Doctora, ¿sí? Gracias. Quiero aprovechar para comentar sobre una tesis que tengo ahora el honor de dirigir, justo de la maestría. Una estudiante que viene de Colombia, que se llama Alejandra Manzano, está haciendo una tesis interesantísima sobre el proceso de reparación integral y todos los pasos que se dan para la reparación integral, y ella específicamente está estudiando cómo algunas víctimas han participado en proyectos de teatro o de algún performance, algún tipo de actividad artística que contribuye al proceso de reparación de desaparición forzada, o sea, de haber vivido la desaparición forzada de algún familiar. Y entonces, bueno, ella registró unos casos allá y con eso hizo un proyecto, y ahora estaba investigando casos, y justo ayer me contaba los que encontró para México y San Luis Potosí en específico. Me comentaba varios casos de fotografía. Hay un muchacho que está buscando a su familiar. Es un amigo suyo, compañero suyo. Se llama Israel, el chico que está desaparecido. No recuerdo el nombre. Juan Carlos se llama el que lleva el proyecto. No me acuerdo ahorita bien el nombre, porque me lo contó apenas ayer, pero muy interesante porque ha puesto carteles por toda la ciudad, que creo que dice ¿dónde está mi carnal? O algo así. Están por toda la ciudad y son chicos que desaparecieron, un grupo de chicos que trabajaban aquí en la zona industrial, los mandaron a Guadalajara y desaparecieron. Entonces él está haciendo toda la evidencia y todo el seguimiento a partir de estos carteles por toda la ciudad para, pues, reconocer que las autoridades no se están moviendo, que hay toda una falta de atención, y pues él quiere saber dónde está su carnal, ¿no? Entonces, muy interesante este proyecto. Además, el hermano está formando también un proyecto de música, todo dedicado a su vivencia de la ausencia del hermano, todo dedicado a la desaparición del hermano. Y por otro lado, estaba también trabajando otro tema de una... Ya estoy vendiendo su tesis, ¿no? Pero un tema muy interesante de una obra de teatro que se llama Antígona Gutiérrez, Antígona González, creo que Antígona González.
Y justo es, ¿no?, retomar todas las versiones que existen de Antígona, que es la hermana que está buscando el cuerpo de su hermano para enterrarlo. Ese es un mito que viene desde Grecia, ¿no?, de un hermano que es violentado y al que no se le concede el derecho de ser enterrado, ¿no? No sé si recuerdan ustedes la obra de teatro, y si no, pues de tarea, como si fuera clase. Les recomiendo muchísimo leerla, verla, y hay muchas versiones, porque curiosamente esta violencia se encuentra constantemente, ¿no? Esta manifestación de la violencia. Y una cosa que creo que empieza a tratar este tema que querían ustedes hablar de la espiritualidad, tiene que ver precisamente con la crisis que plantea la obra de Sófocles, porque Antígona quiere enterrar a su hermano. A ella le han prohibido enterrarlo, pero ella quiere enterrarlo porque si no, el hermano no puede descansar. El alma necesita descansar. Y se pone en juego la diferencia de la ley humana, que es completamente aleatoria y es convencional, lo que nos ponemos de acuerdo. Aquí en el caso de la ley de Creón, que en el texto de hecho de Antígona González dice que Creón es el silencio, que tiene mucho que ver con no puedes decir, no puedes contar dónde está, porque es parte como del castigo, ¿no? No poder decir, no poder hablar, nadie puede saber, nadie puede constatar ni dar evidencias de dónde se encuentra el cuerpo. Y ella lo que quiere, o sea, la ley divina, que es la que refiere al descanso, al alma, aquello que nos vincula como personas al derecho y la dignidad que tenemos del descanso y que tiene la familia de saber que su familiar ya descansa en paz, ¿no? Entonces, esto es tan profundo y tan humano que vean desde dónde se registra la historia de la desaparición forzada, la historia del no dejar descansar a la familia y del deseo de la familia de que su familiar descanse en paz. Sí, gracias. De hecho, ya como metiéndonos justo en estos terrenos de espiritualidad, quizás sí me voy a desviar un poco, pero estoy leyendo un libro de Mircea Eliade, donde justamente habla de esta cuestión espiritual, ¿no? De cuándo empezó el ser humano a gestarse en sus mentes estas creencias, ¿no? Del más allá. Y justamente habla del entierro, o sea, que es como una forma, pues, de decir, ya está descansando, ¿no? O sea, yo ya no puedo verlo, o sea, ya voy a descansar yo porque ya no lo voy a ver así muerto, o sea, como esta persona, pues ya, o sea, ya va a estar ahí, ¿no? Descansando. Y de hecho habla también un poco del ocre rojo, o sea, de cómo se usaba en rituales, pues, espirituales precisamente, para simbolizar la vida, puesto que el ocre rojo, pues, o sea, la sangre es también roja, entonces ahí hay como una especie de, pues, de, no sé si decir símil, o sea, se asemeja, y por eso utilizaban esto. Y justamente ya metiéndome un poquito más en tema de lo que trata el podcast, me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que podamos decir que vivimos en una sociedad artística? ¿Qué opinan al respecto? No sé quién guste comenzar. A ver. Me resulta complicada la pregunta, o más bien la respuesta, ¿no? Porque ¿a qué es a lo que le llamamos arte? Digo, para empezar, sería una situación complicada de contestar respecto a que ahora actualmente, sin ofender, que nadie se sienta ofendido, mucha gente se autonombra artista, ¿no? Yo soy artista porque expongo, y el hecho de estar ya en una galería, que en muchas ocasiones vale la pena mencionar, ellos mismos pagan, ya los hace ser artistas. Y en este punto también, incluso pues retomando un poquito lo que hablaban sobre el entierro, veo artistas que de verdad sí se están esforzando por hacer algo más, ya incluso no tanto estético en la palabra como tal dicho, pero sí muy espiritual.
veo, por ejemplo, obras, vuelvo a retomar, de muertas, por ejemplo, de Juárez, va el artista y retoma una bolsita de tierra de donde encontraron los cuerpos de estas personas, específicamente donde encontraron los cuerpos, regresa a su laboratorio, hace un ladrillo con esa tierra, y cuando ella va y monta la obra en la galería es una pared de ladrillos. Eso para mí es arte, ¿no? Para mí eso sí significa arte, sí es espiritual, sí me está hablando de una empatía. Creo que sí vivimos en una época artística, sí podría decir que sí. Sin embargo, también, igual como tenemos mucha información, como tenemos muchas imágenes, también tenemos mucho que se autonombra arte, y aquí valdría la pena clasificar, decir que sí y que no, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pero también hago un matiz, o me atrevería a proponer un matiz. Yo, por ejemplo, no me considero capaz de decir que puede ser arte y no. Sí distingo que la búsqueda del arte, sobre todo desde el siglo XX, ha consistido en desmontar todo lo que implicaba arte y plantearse lo artístico de una manera intelectual, de una manera formal, de una manera material. Y todas las búsquedas de las vanguardias y del arte contemporáneo son el producto de estos experimentos, ¿no? Podemos quitarle al arte lo mimético, podemos quitarle al arte la materia, podemos quitarle al arte la permanencia, y entonces se van haciendo todos estos experimentos, si podemos quitarle mensajes, si podemos eliminar al autor, si podemos eliminar, ¿no? Y todo eso es la historia del arte del siglo XX, que es apasionante, ¿no? Entonces eso me parece sumamente interesante, y además ha derivado en toda la libertad y la elocuencia que tiene, por ejemplo, el artivismo, que es el arte activista actual, ¿no? El arte que busca, por ejemplo, participar en denuncia, busca participar en la construcción de la memoria, que busca generar conciencia, ¿no? Es un arte comprometido con las cuestiones sociales y con la participación del hombre en ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que sí señalo con toda coincidencia contigo es que hay arte más lúdico, hay intentos de arte, que me voy a llamar artista porque estoy haciendo mis pininos y estoy intentando, y eso registrará pues a una persona que está intentando entender procesos y formas. Pero hay un arte más profundo, un arte que está vinculado con la mística, que está vinculado con lo ritual, o simplemente con la dimensión humana profunda, y que es capaz de poner en diálogo a los seres humanos, y no en un diálogo intelectual de mero ingenio, sino en una auténtica comunicación interpersonal. Es un arte que yo considero elocuente, que considero profundo, y que puede además alcanzar, no voy a decir cualquiera, porque se requiere un cierto compromiso y una cierta mística, pero que sí está al alcance. O sea, hay gente que ha trabajado muchos años y lo encuentra, o se ha comprometido con ello y lo encuentra, y de pronto hay gente que en cualquier espacio surge y logra esto que yo jamás hubiera pensado, ¿no? Me puedo haber dedicado 30 años y no lo hubiera logrado. Entonces, sí, o sea, creo que ahí, ¿de qué depende? Bueno, justo los artistas por años y los filósofos por años han tratado de entender qué hace que un artista logre esa trascendencia. Y podríamos pensar que hay inspiración, que hay un contacto con lo divino, que hay una búsqueda de la verdad, que hay una búsqueda del misterio, una búsqueda de sí mismo. Pero sí quiero resaltar lo que nos invitó hoy a hablar aquí, que es el espíritu. Hay una dimensión del ser humano, la dimensión espiritual, que en una antropología muy racionalista tampoco se entiende, porque pues con que seas muy inteligente ya parece que agotaste lo humano, y de pronto parece que nos falta algo que no es ni voluntad ni razón, pero subyace a poder tener todas las facultades que tenemos como seres humanos y que nos conecta como personas. Y eso es lo que
tiene el mirarte a los ojos y entendernos, es lo que tiene abrazarte y sentirte cercano a alguien, es lo que tiene esto, ¿no? Generar vínculos que yo diría que corren por debajo de la tierra, ¿no? Por debajo de lo tangible, y que le dan entonces a lo tangible un brillo más profundo, este esplendor forme del que hablaban los medievales, ¿no? Hay algo que permite que brille y que conecte almas y que conecte con las personas para que yo pueda decir, yo me siento así, como esta manifestación está diciendo, y me estoy encontrando en esta otra dimensión, como lo que decíamos del Mictlán es otra dimensión, sí. Es como si hubiera una dimensión en la que conectamos, un lugar en el que estamos, y no necesariamente bello, aunque la belleza es como el lugar eminente en la historia del arte, muchas veces puede ser el dolor, y me parece que justo el caso que estamos mencionando de la violencia, la desaparición forzada, en donde nos estamos encontrando es en la experiencia del dolor profundo. Esto pasa muchísimo en el arte relacionado con la construcción de la memoria. Por ejemplo, cuando hablas de las experiencias del Holocausto, cuando ves películas que hablan de esto, de duelo, de pérdida, de locura, de ansiedad, de separaciones. Y dices, ¿por qué me entiendo tan bien con esta historia? Puede ser hasta un video, ¿no? Puede ser una serie cualquiera que de pronto encuentra algo que coincide con esa frecuencia en la que te encuentras, ese espacio, ese lugar de necesidad en el que estás. Y ahí es donde el arte surge. Y entonces no necesita ser tampoco tan sofisticado ni estar en la galería más cara. Y puede ocurrir en cualquier espacio donde dos almas se encuentran. Sí, entiendo. Bueno, es justamente, ¿no? De que el arte no necesariamente es bello, ¿no? O sea, el arte es aquello, bueno, no sé, según yo, lo que he entendido es aquello que produce, pues, una emoción, un sentimiento. Y como bien sabemos, no únicamente somos felices, pues siempre todo nos produce, ¡ay, qué bonito!, ¿no? O sea, arte puede ser, o sea, algo también que me produzca tristeza, ¿no? O sea, algo que me produzca, o como dice, ¿no? O sea, no nada más sentirse, sino identificarse, ¿no? Con esa obra de arte, ¿no? Por así decirlo. Con esa obra de arte o con a lo mejor algún movimiento. Pienso ahora, por ejemplo, ya yéndonos un poquito fuera de la situación de la violencia, se viene el Día de la Mujer, el 8 de marzo, ¿no? Vienen todos estos movimientos pues muy, no tanto feministas, por así decirlo, como con este movimiento del feminismo contra la violencia de la mujer, sino la mujer por sí sola, ¿no? O sea, ¿qué es la mujer? ¿Qué hace? Y hay un experimento que no sé si todavía hagan, pero al menos hace 2 años todavía lo vi y cada año lo hacían, donde un grupo de artistas, mujeres potosinas, hacían una galería de arte y podía entrar cualquier mujer. Requisitos que fueras mujer, a fuerza, eso sí no podía faltar. Y lo que tú quisieras pintar, lo tenías que pintar dentro de la imagen o el recuerdo de una vagina, una vagina, un aparato reproductor femenino, lo que tuviera, pero que tuviera forma de mujer, ¿no? Y no precisamente como el cuerpo de la mujer, sino interno. Y durante aproximadamente, yo creo que 3 años, estuve yendo cada año a ver la exposición. No sé todavía si todavía la generen. Sería interesante ver qué generarían actualmente. Pero veías de todo, ¿no? Tanto como lo menciona la doctora Ceci, cuestiones como intentos de lo que quisiera una persona como que se quiere acercar a la parte artística, como también cualquier chica que simplemente quería expresarse, ¿no? Y también veíamos ahí en la misma colaboración, en la misma exposición, personas que ya tenemos bien definidas como artistas, que sabemos que sí nos traen ya un lenguaje, un mensaje, y la situación aquí es más como qué hablaba en general esta exposición, ya no tanto la chica que no sabía nada, la que quería intentar y la que era artista, ¿no? Sino en general la exposición, que es lo que nos estaba comentando, que es exactamente lo que nos estaba diciendo, ¿no? Que era
el sentir de todas esas mujeres. Entonces, también sería esa emoción quizá de un movimiento, de un grupo social, de una sociedad como tal. Lo veo también, por ejemplo, ahora con esta situación de la pandemia, muchos artistas, específicamente pues fotógrafos, se arriesgaron, ¿no?, a entrar a los hospitales. ¿Y qué veíamos nosotros en las imágenes? Tanto documentales como artísticas, como de todo. Hospitales, enfermedad, muerte, ¿no? Todo esto. Y algún grupo de fotógrafos, artistas, se salieron a buscar esa paz que veían en las calles, porque ¿qué nos encontramos? Con calles vacías, con avenidas vacías, con plazas vacías. ¿Y qué hacían? Que se fueron, en lugar de estar buscando como esta parte que nos estaba afectando, también esta otra que se estaba reconstruyendo, ¿no? El ecosistema, por ejemplo, las playas que se limpiaron. Entonces, digo, son cosas que simplemente con que tú te dieras la vuelta por la plaza ibas a ver, pero que también el que ellos no lo acercaran y que lo dejaran ahí, ¿no? Finalmente eso ya va a quedar ahí captado para que el resto de generaciones sepan cómo es que vivimos esto, también quede ahí ya plasmado. Así es. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Sí, Hugo. Ay, perdón. Ahorita que estábamos platicando, yo recordé una de las clases con la doctora Sabido. Y justamente recuerdo que comentaba, y lo dijo de esta manera, como una de las características, no sé, supongo, del arte contemporáneo, es justamente el paso de lo lúdico a lo reflexivo, me acuerdo. Y es como que se dejó de lado, bueno, no se dejó de lado como el hecho de la técnica, sino lo que te puede transmitir. Y yo no sé, como justamente ahorita que lo mencionan, como yo tampoco sé como el hecho de qué te hace ser artista o qué te hace ser menos o más artista, no tengo idea. Y con lo de la pregunta, si vivimos en una sociedad artística, yo creo que probablemente, quizás sí, por el hecho de lo que te hace sentir, como diferentes manifestaciones en la naturaleza incluso, o con las personas con las que estás y las emociones que puede generar. Por ejemplo, yo ayer, bueno, con un poquito de contexto, ayer fui pues un rato estuve platicando con Aarón y con Saúl. Entonces yo me acuerdo que les decía mucho que me sentía muy feliz de estar simplemente ahí, ¿no? Y tomé una foto, pero una foto mal tomada, ¿no? Solo de esas que saca el celular y se toma. Y hoy en la mañana la vi y pude como experimentar todas las emociones que sentí ayer, ¿no? Como la felicidad de estar en un lugar que era un bar que pensé que ya habían cerrado y casualmente estaba abierto después de 2 años de pandemia, ¿no? Y creo que a lo mejor todas las personas podemos ser propensas o yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de poder experimentar ese tipo de situaciones, pero son muy pocas las personas las que incluso muchas veces podemos hacerlo. Yo, un ejemplo, recuerdo que con la película de Los Eternos, no sé si la han visto. Bueno, sí, la conozco, porque la he visto. Bueno, no espero no decir un spoiler, pero creo que lo voy a hacer. Bueno, no voy a decir, entonces yo creo que bueno, lo voy a decir, pero yo creo que el spoiler en específico no lo voy a decir porque creo que cuando lo vea doctora no sé, yo creo que va a sentir una emoción similar. Cuando fuimos a ver la película, la persona con la que yo iba, recuerdo que cuando pasó esa escena, porque los Eternos son personas que han vivido miles de años y han intervenido en la sociedad en distintos puntos, más bien no pueden intervenir, entonces te quedas pensando de que ellos ven guerras, ven situaciones, holocaustos y todo, y son personas que son como dioses, tienen, o sea, muy fuertes y etcétera, y no pueden intervenir. Entonces recuerdo que había una escena en específico que hay una guerra, no voy a decir qué guerra es, pero cuando el hecho de verla, recuerdo que mi acompañante volteé y estaba llorando, ¿no? Por lo que le hizo recordar toda la situación, que en México hay un movimiento ahorita muy grande respecto a eso, y justamente pues ya se me puso como la piel chinita ahorita, ¿no? Como de recordar la escena, recordar como la vivencia y recordar como el dolor de todas aquellas personas, pues fue una película, ¿no? Pero todo lo que transmitió. Y yo volteaba a ver a las salas de cine, incluso recuerdo que vi un señor que se empezó a reír. Y digo, bueno, a lo mejor él lo puede vivir de diferente manera, pero
pero no sé, se me hace como muy extraño. También recuerdo una vez fui con mis primitos a ver la de Avengers Endgame, y el hecho de ver cómo se está cómo se está derrumbando todo el complejo de los Vengadores y Rocket, el mapachito, se está ahogando, a mí me generó como mucha tristeza, incluso ya hasta quiero llorar. Y yo volteé a ver a mis sobrinos y se empezaron a reír porque se estaba ahogando el mapachito, ¿no? Y yo creo que todas estas vivencias, yo creo que es lo que nos hace vivir justamente una sociedad artística, el hecho de que todos podemos vivir todas estas emociones, y, o sea, incluso, por ejemplo, el airecito que está entrando ahorita, ¿no? Y lo que te hace recordar los momentos, etcétera, ¿no? Y ya, yo creo que es sí, eso. yo quiero agregar algo. Es que estaba pensando justo como de, no sé si se pueda decir así, me corrigen si no, pero como justamente ser artista accidentalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dice Hugo de la foto. O sea, él la tomó sin esa intención de que, pues voy a hacer arte, ¿no? La tomó porque simplemente el momento le provocaba, pues, algo. Y al verla, volvió a provocar emociones, ¿no? Le evocó emociones. Entonces, a lo mejor ahí hay como un accidente e hizo arte, ¿no? Por así decirlo. No sé si sea posible. Y la otra cosa que quería mencionar, o sea, de respecto a las series, estoy muy de acuerdo. O sea, a mí me encanta el anime. Me considero otaku. Bueno, un paréntesis, hay una pequeña disculpa. Hubo ahí un pequeño accidente, pero no importa. También que, una nueva invitada, también que participe. También dijo su opinión sobre el arte. Sí, dijo exactamente. Y bueno, retomando lo que decía, pues es más que nada también para apoyar lo que dice Hugo, porque sí, o sea, a mí me encanta el anime, o sea, me fascina, me considero otaku. Y yo la verdad he llorado con bastantes animes, o sea, de verdad. Y aquí creo que los japoneses en específico, o sea, saben muy bien plasmar emociones en una caricatura, en un dibujo, ¿no? O sea, y es como que no, o sea, yo a veces sí me quedo así como que no manches, cómo captan muy bien expresiones faciales, por ejemplo, en la cuestión de actuación de voz también, o sea, neta son, bueno, a mí me fascina cómo actúan la voz. O sea, de verdad creo que dejan ahí el ser, o sea, se dejan ir totalmente en el set. Y pues todo eso es lo que a mí me transmite, pues emociones, sentimientos, y lo que como que hasta cierto punto me hace entender, ¿no? Al personaje. Entonces, pues, vaya, apoyando al punto de Hugo, yo estoy totalmente de acuerdo por ese lado. No sé si gustan agregar algo más. Por el momento nada. Bueno, Hugo. Yo tengo una duda, y también creo que es incluso... también. También tiene una duda. Una duda, yo creo que de la clase también. Cuando mencionaban, bueno, me gustaría saber como estas cuestiones de, vaya, ¿cuál es o a qué se refiere cuando se menciona como lo de vivencia estética? Porque a lo mejor lo tengo un poco confundido, porque lo asocio más al ejemplo que nos dio en clase de lo que yo sentí al leer el libro de Milan Kundera con el concepto que da de vértigo. Y ese concepto, todo lo que me hizo sentir a mí, ¿no? Como el hecho de que muchas veces te gusta como caer, pero sin embargo no quieres caer, pero te gusta. Entonces, esa emoción que me hizo vivir. Entonces yo quería preguntar eso, si eso es una experiencia estética, y si es lo mismo que una experiencia estética, una vivencia estética, puede ser como sinónimos. Y por ejemplo, justamente este hecho de que todas las manifestaciones que hay en mi entorno y la manera en que yo los vivo, ¿cómo se le llamaría a esas cuestiones? ¿Son vivencias estéticas o tienen algún otro nombre? Bueno, yo ahí en clase por lo menos estoy utilizando vivencia y experiencia como sinónimos. Podrían hacerse diferencias muy específicas ya en un ejercicio de fenomenología, ¿no? Pero en principio los estoy usando indistintamente. Y a lo que me estoy refiriendo específicamente tiene que ver con estos ejemplos que estás poniendo. O sea, son encuentros con alguna manifestación que te sitúa en un... es decir, es una situación psíquica, anímica, intelectual, emotiva, en la que todo tu ser experimenta unidad y de ello se manifiesta una emoción.
O sea, la emoción es un síntoma de que algo está sucediendo. Y a mí lo que me llama mucho la atención precisamente de la experiencia estética es este momento unitivo. Aunque incluso lo vivas en conflicto porque no acabes de reconciliar lo que sientes y lo que quieres y lo que piensas y lo que imaginas, te estás experimentando a ti. Estás tomando contacto contigo mismo, con tu intimidad más profunda. Y estás diciendo, este soy yo, esto me duele, esto me significa, esto me preocupa, de aquí soy, ¿no? O esto no quisiera que me pasara. Es decir, te estás conociendo a ti mismo y descubriendo a ti mismo en el contacto con esa experiencia, o conociendo a tu patria, por ejemplo, o conociendo a tu generación, ¿no? Hay una... Pero no es un conocer intelectual, ¿no? Es decir, bueno, de aquí me pueden examinar y ya voy a saber todo. No, es que por primera vez o renuevas una comprensión. La comprensión es muy diferente porque te implicas en la realidad. Estás captando esto que decimos los que pertenecemos a la pelea pasada, ¿no? Te cae el 20, por fin, ¿no? Hay que comunica, por fin. Hay una... a todas las dimensiones empiezan a casar entre sí, como cuando un rompecabezas empieza a tomar forma. Y aunque haya huecos, tú ya ves una totalidad. Estas experiencias de totalidad nos generan sentido. Y por eso las recordamos. Por eso cuando nosotros establecemos nuestra vida con esta dimensión vivencial o esta dimensión de experiencias con sentido, establecemos nuestra biografía. Es decir, tú puedes contar, esto lo dice Paul Ricoeur, tú puedes contar tu biografía no exacta, no importa si es exacta la historia, sino que va ligando estos momentos significativos. Otro que habla de esto es Kierkegaard, ¿no? Hay momentos que son significativos, hay instantes en la vida que pasan, pero los significativos, estos que te conectan en una dimensión vertical y horizontal, porque conectas con lo divino y conectas con los demás, son estos puntos que clavan tu historia, ¿no? Y tú podrías echar para atrás y decir, he vivido esto y esto y esto y esto, a partir de estos hitos o estos puntos en los que te formaste quién eres. Y hay muchas cosas que pasan en tu vida que pasan sin atención, pero otras que captan toda tu existencia. Me parece que las vivencias estéticas pueden sumarse en estas. No todas van a tener esta dimensión trascendente de decir, ya sé que me quiero dedicar a ser filósofo. No, pero sí pueden ser las que van construyendo tu sensibilidad y te van dando tu modo de ser. Y el que tú digas, por ejemplo, que te preocupan los animales, bueno, cada vez que has vivido una situación en la que te sabes responsable, te sabes condolido por la forma en la que se tratan a los animales, te va dando una dimensión y una cierta sensibilidad. Lo mismo pasa si te das cuenta que tú estás sufriendo la muerte del mapachito, aunque sea un personaje ficticio, a ti te está generando preocupación y dolor porque has acompañado a ese personaje en una aventura, en una trayectoria, has generado con él una cierta empatía y no te gusta el destino que te están presentando, que le toca, ¿no? Más en una película en la que todos los héroes que eran invulnerables se muestran vulnerables y están perdiendo lo que iban ganando. Es angustioso verlos perder porque estás acostumbrado a que a esas alturas de la película siempre ganan, ¿no? Entonces dices, qué crueldad, ¿a dónde me quieren llevar anímicamente estos escritores, ¿no? Y sin embargo, tú concediste, la convención es importantísima, por ejemplo, para esta experiencia, ¿no? Concediste, voy a dejar que me lleven a donde ellos quieren y ahora me van a llevar a experimentar la ausencia de un personaje, la muerte de muchos personajes, desintegrarse de todos los personajes. Ya dije un spoiler. ¿No? Ya a estas alturas, ¿quién no lo sepa? Sí. Esto. Y luego saber quién se queda, quién se va, quién es esta mitad, ¿no? ¿A quién se van a llevar? Y luego, ¿cómo puedes escribir una historia sin esos personajes? No lo concibes, ¿no? Entonces, creo que en este sentido de vivencia,
me estoy refiriendo a este tipo de experiencias. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, bueno, recuerda también que hace una semana en clase, el martes. ¿Cuándo tenemos? El lunes en la mañana. La semana pasada, el lunes. Me acuerdo que cerró la clase mencionando de que las personas que tienen más sensibilidad o que... Creo que sí lo dije así. Sí, creo que sí. Las personas que tienen más sensibilidad o las personas que se adentran un poco más al campo de la estética pueden vivir su vida de manera más plena. Yo recuerdo que lo comentaba. Y ya. Bueno, voy a hacer una pequeñita pausa. Ahorita regresamos. Bueno, regresamos de la pausa y para mencionar también que pues será una primera parte de este tema. Se llevará a cabo una segunda parte con pues las mismas invitadas. Estaremos pues organizándonos y pues también para comentarles que pueden dejarme sus sugerencias si gustan que trate algún tema en específico relacionado con pues pueden dejarlo ahí en la cajita de comentarios, como dicen muchos youtubers. Dale, sí, le den like, compartan por favor y pues los estaré atendiendo pues próximamente y en todas las redes. Bueno, ahí está. Bueno, ya conocen la página de tanto de Instagram como de Facebook. Y pues bueno, espérenos para una segunda parte. No sé si gusten las invitadas mencionar algún cierre. Pues no, únicamente yo creo que agradecer, ¿no? Agradecer que nos estén escuchando, que nos manden por ahí preguntas, dudas, si tienen temas de interés o algún tema en específico que quisieran que se tocara, pues sería muy interesante que lo hicieran para también nosotros saber sus curiosidades, ¿verdad? Sus inquietudes. Así es, yo creo que esta es una gran oportunidad para establecer un diálogo y creo que es una gran oportunidad también para que este proyecto, que el podcast me parece que va muy bien lo que está haciendo este equipo, pues se convierta en parte de lo que podemos comentar y trabajar todos. Así que pues los invitamos a que nos cuenten sus dudas y podamos generar más contenido. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias doctora Sabido y maestra Italia. Nos estaremos viendo en una segunda parte, así que este es un continuará. Bye. Sí. Adiós. Adiós.